Creo que, o sea, todas las desigualdades hay que ponerlas en la mesa, hay que ponerlas en la conversación, que al final normalmente se basan en privilegios históricos, no solo de personas blancas frente a personas de otras etnias, sino el hombre y la mujer. Uh-huh. Pero creo que hay un fenómeno global que consiste en divide et tempera, que es divide y vencerás. Bienvenido al capítulo 20 de Mente Valiente, el podcast para mentes inquietas y espíritus incansables. Evidentemente, como escucharon al inicio, tenemos hoy a Luis de Cristóbal. Luis es escritor dentro de muchas cosas, pero les cuento, escribió un libro que se llama La Revolución Individual. El cambio global empieza por ti, perdón. Bueno, este libro está increíble, totalmente recomendable. Y vamos a hablar sobre el libro más en la entrevista que van a escuchar, pero antes quiero hacer una pausa y hablar de el capítulo número 20. ¿Qué significa esto? Pues mira, para mí quiere decir que llegamos a un número importante, ¿no? Habla de cierta constancia, cosa que al menos me hace sentir bien conmigo mismo. También he pasado por muchas cosas en este tiempo en el que he tenido el podcast. Sin duda, mi vida ha cambiado. He pasado momentos difíciles y muy, muy buenos. De lo mejor que he pasado es conocer a gente como Luis, por ejemplo, que lo conocí en parte gracias al podcast y generamos una conexión única. O sea, yo te puedo decir que Luis sin duda es de las personas más, vamos, más conscientes y con un rollo más elevado que he conocido en los últimos años, sin miedo de equivocarme. Y pues para mí es un día para celebrar, entre comillas, también es para pararme, ver qué hemos logrado, qué sigue. Y estoy muy contento, creo que vamos por buen camino. Con los agradecimientos es para mí más que una buena señal de que voy bien, de que vamos bien. Yo también estoy aprendiendo muchísimo. Así que nada, los dejo con Luis, una gran entrevista. Les digo, mentor, empresario, emprendedor, escritor, una verdadera persona que vale la pena seguir. Entonces, nada, comenzamos. Bienvenidos a Mente Valiente. El día de hoy estamos con Luis de Cristóbal, autor de La Revolución Individual, emprendedor, mentor. ¿Qué más eres, Luis? Economista, viajero. Economista. De hecho, una parte de tu libro, que por cierto ya terminé ayer, dices que es curioso que la gente se define primero diciendo, no, pues soy economista o soy tal. Y tú dices, ¿qué dices tú que eres? Eres humano, pero te agarré en curva, güey. Dice, soy español de nacimiento, pero ciudadano del mundo, tal, Ajá. tal, tal. Tengo un título en economía y tengo Eso, un eso. máster en comercio internacional, pero eso no es lo que soy. Empezamos, ya te tienes que poner trucha, ¿eh? Ya empezó la entrevista, güey. Oye, cuéntanos un poquito de tu libro. Hay muchas cosas que quiero abordar. Bueno, mi libro es, podríamos decir que es un método en 5 grandes pilares sobre cómo empezar este camino de dejar una huella positiva en nuestro entorno. Un cambio de conciencia en 5 áreas que considero fundamentales para ser la semilla de ese cambio que queremos ver en el mundo. Ya, y el hecho de que toque 5 áreas y sea un libro como tan redondo, normalmente cuando nos metemos a ver algo de crecimiento personal o conciencia, hay libros de alimentación y cómo comer responsablemente, cómo manejar tus finanzas responsablemente, y así hay muchas personas especialistas que van por el mundo hablando de esto, pero tú lo envuelves todo aquí. Y entonces, algo que ayer en la presentación de tu libro eh, se ocurrió, algo muy curioso, fue que la gente empezó a participar como sin una línea. Alguien hablaba de la alimentación y luego alguien hablaba de la economía y luego que los jóvenes ya no saben cocinar y luego... Güey, y es que me di cuenta que, claro, el libro es muy redondo y si le quieres llegar a todo de un jalón está complicado, ¿no? ¿Tú cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que empezaste a desarrollar e implementar en tu vida? Bueno, yo creo que
Que diría casi seguro que la alimentación fue lo primero que empecé a modificar. Con pequeños cambios en la alimentación y, digamos, bajo un método básico de prueba y error de cómo me iba sintiendo, con qué hacía, con lo que comía y un poco seguir la línea detrás de los alimentos que había me empezó a ayudar a despertar de alguna manera. Ahora, estamos tomando una Coca-Cola. ¿Cómo haces para mantenerte en una línea de, güey, es un trabajo diario? Yo intento llamarlo la regla del 90-10, Ya. que es ser 90% congruente y 10% flexible con uno mismo, porque si no, somos seres sociales y es imposible mantenerse en la rectitud absoluta, porque si no, al final, pues es como si estás en una dieta o en un plan deportivo, si llega un punto en el que eres demasiado estricto, terminas por abandonar. Hay un, em, hay un podcast que tengo que de hecho me lo comentaste. Hablo de que primero hay que bajar la panza para empezar a desarrollar tu conciencia. Y hablaba de esto como cómo hacer una cosa se convierte en una cadena de cosas positivas que al final lo que te traen es un crecimiento completo, espiritual, físico e intelectual. Y entonces, vamos, yo lo empecé empecé este caminito por el tema del ejercicio un poco. También hace mucho empecé a todo el rollo de la energía, meditación y tal, pero nunca, en realidad, nunca me enganchó como me enganchó el ejercicio. Entonces, tal vez, no sé, la responsabilidad, por ejemplo, con la gente que nos rodea, porque puede ser, se me vino a la mente, que tú eres responsable de la gente que te rodea y de rodearte de gente que te suma. Igual y hay alguien que eso le empieza a hacer clic y empieza a detonar todos los cambios en su vida, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay una serie de puertas que cuando empiezas a abrir, la habitación siguiente es más grande. Entonces, al final todas son parte de lo mismo. Y siempre hay una habitación siguiente, ¿o no? Siempre hay una habitación siguiente. Y hasta donde yo sé, nunca acaba. ¿Y cuántas habitaciones llevas tú? Bueno, yo diría que, o sea, las 5 que recojo en el libro son las 5 que para mí son las fundamentales. Que luego tienen muchas siguientes habitaciones, más recámaras pequeñas que tienen muchísimos atenuantes, muchísimas puntualizaciones que nunca terminan. Yo creo que hay uno de los puntos que creo más importantes de tu libro, que es el escuchar a los demás, aceptar la crítica y ayudar. Pero quiero en el tema de aceptar la crítica, me parece curioso que, por ejemplo, los vegetarianos, la gente que está muy aferrada a una ideología, que si bien va de la mano de la conciencia, pero está muy aferrada, a veces incluso creo que le restan en el resto de su capacidad de abrirla, en su capacidad de abrir su conciencia en el resto de las áreas en las que puedes abrirlo. No es extraño encontrarte a una chica o un chico vegetariano que son totalmente ya cerrados, ¿no? Y aunque tienen un punto de vista muy elevado en cuanto a la alimentación, no te aceptan una crítica, son como cerrados. ¿Qué hacemos con este tipo de Yo personas? creo que hay un punto en el que si tú das un salto de conciencia y eso a lo que te lleva es a sentirte moralmente más elevado que los Superior. demás, en realidad eres mucho menos consciente que los demás, ¿no? Aquí hay una frase del Quijote que a mí me fascina, que dice, ¿qué locura o qué destino me lleva a contar las faltas ajenas teniendo tanto que decir de las mías? Ok. En el Quijote ya lo dice, voy a empezar por mí, ¿no? Entonces, si yo, en base a mi criterio, a mis valores, a mi conciencia, he decidido cambiar en la alimentación, es algo que corresponde a mi parcela y que puedo, a través de mis actos, hacer que otros se influencien. Pero si te conviertes en una persona que se dedica a dar charlas morales a los demás y criticar el sistema de alimentación, en realidad estás haciendo todo lo contrario, porque lo que estás haciendo es generar una barrera en el de enfrente y al final el haterismo trae haterismo por otro lado, ¿no? Claro, la crítica trae defensa, trae nos aleja, ¿no? A cierto Exactamente. punto, si no escuchas también, te alejas. Yo, me acuerdo que empecé este libro, es como muy directo, empieza como muy directo a hablar de temas como
como si ya estuvieran definidos, y es algo que al principio del libro me causó algo de shock y te lo comenté, y lo recibiste bastante bien. Entonces, una vez que lo recibiste, ya puede empezar a leer como que más tranquilo, porque vi que no hay bronca, o sea que sí, pues tú tienes una forma de escribir y eso no pasa nada, ¿no? O sea, al mismo tiempo yo puedo leerlo con mis prejuicios y mis sensibilidades mexicanas, ¿no? Porque también es muy español a veces este libro, aunque me dijiste que en México se está vendiendo, ¿no? Y en México lo escribí. En México lo escribiste. Siento que tiene tu ADN español. O sea, de repente te llegan asunciones, se dice así, assumptions. De repente, o sea, no te las suavizas, güey, como lo haría un mexicano. Pero pues la verdad es que son ciertas casi todas, creo yo. Igual y no vale la pena darle tanta vuelta al por qué estás diciendo, tenemos un sistema corrupto. Es el ejemplo que te puse aquella vez. Pues sí, lo sabemos. Igual me faltó como que ¿sabes? Que me lo desmenuzaras más. A veces nos cuesta asimilar la verdad. Y la verdad es que este libro te da una, o sea, hablas de cómo hacer las cosas bien y implícitamente quiere decir que estamos haciendo muchas cosas mal o podríamos hacerlas mejor. Es a lo que me refiero. Pero bueno, este libro sin duda tiene mucho iluminación de por medio. O sea, te diste cuenta de muchas cosas que plasmas aquí, pero ¿cómo te diste cuenta? Bueno, es una pregunta que me hago muy a menudo, ¿no? Porque hay ciertos detonantes, pero hay un camino mucho más largo que yo creo que inicié cuando me fui a vivir a México en el año 2014. Y empecé, bueno, para un español, para un europeo, Latinoamérica es muy impactante en muchas cosas, México especialmente, ¿no? Entonces, pues empiezas a ver que lo que has hecho toda tu vida y lo que haces cada día, que en realidad influencia en otras personas. Entonces ahí empiezas un poco a tirar del hilo y poquito a poco vas tirando del hilo y llega un punto en el que ya no tiene marcha atrás. Pero en general hubo pues un detonante en mi vida en el año 2016 que me hizo cortar de freno lo que hacía y el reto para mí personalmente fue tratar de ponerlo en positivo. Porque para mí dices que hacemos un montón de cosas mal, para mí es más, hay la opción de hacer muchas cosas mejor. Más que las hagamos mal, es que las podamos hacer mejor, ¿no? Hay que transmutar el enfado con el mundo en algo positivo, creo que es un reto y es verdaderamente esa revolución de conciencia de la que hablábamos ayer, se da por también dejar de detestar, criticar, juzgar todo lo que tenemos alrededor, sino, oye, pues esto es lo que hay y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer para ponerlo en positivo? Totalmente. Yo creo que tú me lo has dicho, o sea, y lo dices en el libro, no seas tan duro contigo mismo. O sea, cuando estás haciendo algo mal, a lo mejor y no te castigues, no te flageles, ¿no? Pero dime, para llegar ¿pasaste un momento duro? ¿Pasaste algún momento de obscuridad y decir, ¿qué es esto? No sé, para despertar en algunos puntos Sí, sí, o... conocí mis tinieblas. Ok, sí. Suele ser el caso, ¿no? Cuando tienes un crecimiento, digamos, de conciencia, tienes que conocer... El ideal es tratar de concienciar para que no tenga que haber fuertes detonantes para grandes cambios. Pero desgraciadamente, enfermedad, infelicidad, pobreza, fallecimientos cercanos suelen ser los detonantes de este tipo de cambios. Sí, yo estoy en el capítulo 2 de Mente Valiente, hablo de los cambios caóticos y los que son poco a poco, pero creo que no es posible dar, si no tienes una base muy sólida de conciencia, es complicado llegar a un nivel de conciencia elevado sin darte unos madrazos impresionantes. Bueno, es que, o sea, los niveles de conciencia se van adquiriendo y poquito a poco los madrazos los llevas mejor. Porque creo que has evolucionado, has dado un paso más y tienes una serie de capacidades que te hacen soportar mejor. Oye, ¿tú tienes golpes de los que no te has podido levantar? O sea, mira, todo el mundo decimos, qué bonito, aprendí mucho de esto, ¿no? Una relación tóxica, por decirte algo. No, aprendí mucho de esto. Pero hay cosas, y yo genuinamente te lo digo,
que yo digo, hasta la fecha, me cuesta hacer las paces con ese golpe y digo, hijo, la verdad, igual y no hubiera querido no vivirlo. ¿Tú no tienes algo por ahí? Sí, pero al final lo que sucede, sucede. Entonces, negarlo no atrae nada. Tienes que enfrentarte a ello y terminar queriéndolo. Yo creo que lo superas cuando lo quieres, cuando le terminas dando las gracias. Cuando terminas diciendo, bueno, es parte de mi historia, Exacto, lo que me falta a mí, así, exacto. Y ¿no? también entiendes que donde estás es gracias a eso también, entre otras muchas cosas. Oye, y también cuando ya llegaste a un nivel de conciencia y ves que estás viviendo algo malo, ¿no? Algo complicado, es distinto cómo lo asimilas y luego siento que lo asimilas como en una dualidad impresionante porque dices, esto que me está pasando no me gusta. Y sé que mi experiencia humana es perfecta, pero por otro lado no me gusta. Entonces está tu yo más reactivo, que está diciendo, qué mierda, qué mierda, qué mierda. Y el otro lado es, la experiencia humana es perfecta, la experiencia humana es perfecta. Llega un nivel, ¿tú cómo vives esos procesos complicados? O sea, Hay, desde una aceptación de lo que estás viviendo. hay una frase que a mí me decía siempre una persona en México que viene mucho al caso, que era enjoy the process. Disfruta del proceso. Porque cuando aprendes a entender que lo que no te gusta, o sea, que el momento en el que estás y no te gusta, pero lo que estás haciendo es parte para salir de ello, cuando lo empiezas a disfrutar, la salida está más cercana. Porque normalmente lo que queremos son salidas inmediatas a situaciones que no nos gustan. Entonces, generalmente eso te ahonda más en el problema. Tienes un problema financiero y te vuelves como loco, empiezas a pedir más deudas y entonces, lejos de solucionar tu problema, lo estás ahondando más. Estás mal con tu pareja y entonces decides tener un hijo. Son Claro. ese tipo de situaciones que son decisiones cortoplacistas que lo que traen es ahondan el problema, lo alargan, convierten el problema en un problema de más largo plazo. En cambio, las, las decisiones más sopesadas y que tienen una visión más a largo plazo son las que nos hacen salir de esos problemas con mayor eficacia, aunque generalmente en un plazo mayor. Yo acabo de escuchar la frase de que todos los seres humanos tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una vida. O sea, que cambia la forma en que abordas la vida al 100%. Pero es verdad, yo estaba pensando también en el libro hablas, igual estoy dando muchos spoilers, pero hablas de la salud y cómo la alimentación al final se refleja en nuestra salud. Y todo esto que nos queremos ahorrar un dinerito en la comida chatarra, porque es una comida chafa, y al final pues lo vemos, lo pagamos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo siempre de niño, hay personalidades, pero desde niño, o sea, a mí me dolía la cabeza, ¡pum! Tylenol o aspirina, lo que sea. Y para mí, ir trabajando la solución a corto plazo, que es lo que acabas de comentar, para mí ha sido complicadísimo porque me lo inculcó mi mamá. O sea, ya venimos muchos con esta cultura chilanga, ¿no? Para los que tenemos papás chilangos, de que todo es rápido, todo es inmediato, todo es urgente, todo es necesario. Y, güey, no hay tiempo para nada. Entonces, sí creo que, o sea, este proceso de despertar es largo, es complicado y muchos nos echan la culpa a esta generación de, de estar donde estamos, de que este mundo está complicado y se ve un poco oscuro. Pero yo creo que al contrario, que tenemos mucho mérito por estar llegando a tocar estos temas, ¿no? Claro, sin duda. O sea, somos. Lo que yo creo es que el gap entre la generación anterior y la nuestra es tan grande que no nos sabemos comprender de alguna manera. Pero precisamente ese tema que has tratado de la inmediatez, yo tuve una protusión discal que para curarme fue con una medicación que me produjo una hernia de hiato, una hernia hiatal. Ok. Ese fue el momento en el que yo dejé de tomar medicamentos. Yo llevo años sin tomar medicamentos, a excepción de cuando me dio influenza en la Ciudad de México. Te dio influencia. Sí. Qué crack. ¿Hace cuántos años? Eso fue en 2016. Ok. Pero salvo esa medicación, en 8 años no he tomado ningún tipo de medicina. Ya me duele la cabeza, ya me duele el estómago, lo que sea. ¿Por qué? Porque al final lo que trato de hacer es
identificar ese dolor de qué me viene. Generalmente no hablo de grandes enfermedades, hablo de las pequeñas dolencias del día a día. Te duele la cabeza, te duele el estómago, te duele la espalda. Normalmente es significativo porque tienes una causa. Y cuando eres capaz de soportar un poco el dolor, tratas de encontrar la causa. Y generalmente las causas son repetidas. Son estrés, son cansancio, falta de sueño, falta de agua, mala alimentación. Entonces empiezas a ahondar un poco en eso y a lo mejor te lleva un tiempito conseguir comprender eso, pero cuando lo has comprendido ya nunca más te vuelve a doler la cabeza o escasa vez te duele la cabeza, ya no te duele la espalda y eres capaz de solucionarlo. ¿Por qué? Porque entras en una sintonía con tu cuerpo y entonces entiendes que un dolor de cabeza no es qué putada un dolor de cabeza, es mi querido cuerpo diciéndome por qué me duele la cabeza. Y Claro. eso es un salto cuántico en tu comportamiento, porque además, para el tema menos romántico, te ahorras un dineral. Especialmente para la gente que nos esté oyendo en México, con lo que cuesta la sanidad en México. Sí, no. O Es sea que carísimo. una consulta o un tratamiento médico es una auténtica animalada. Sí. Sí, me acuerdo que cuando vivía en México era, bueno, gano esto, pero ojalá este mes no tenga que ir al doctor, porque aparte de la panza siempre te han enfermado. Oye, ayer la pregunta que hice, siento que nadie, igual y no me voy a explicar muy bien. Voy a intentarlo de hacerlo otra vez, a ver tú qué opinas. Yo, cada hábito que tengo que, al final sé lo que es bueno. O sea, si yo tengo entre comprar huevos no ecológicos y huevos ecológicos, sé igual porque lo escuché o porque tengo una conciencia interior, pero creo que todos sabemos que es mejor comprar los ecológicos. Ahora, me acuerdo perfecto, mi novia me hizo huevos revueltos ecológicos y probé la diferencia y dije, güey, ¿qué pedo con la diferencia? No vuelvo a comprar los huevos chafas. Y lo mismo con el pollo ecológico. Y lo mismo con muchos ejemplos. Y también te digo, cuando me mudé de piso, saqué mucha ropa que tenía yo toda la intención de llevarla a donar, pero como siento que igual y no tuve esa novia que me dijo, güey, llévalo aquí, llévalo acá, ese puente no lo llevé. Y dices, bueno, pero hoy en día todo está en internet. Pude haber googleado dónde llevar mi comida, perdón, mi ropa que ya no quiero y me sale, sí. Pero muchas veces la gente que está alrededor de nosotros es la que nos va a hacer dar ese paso que no hemos dado por desidia, por ignorancia, por lo que sea. Entonces, mi teoría, mi hipótesis, es que llegará el momento en el que todos tendremos a una conexión de distancia alguien que nos va a saber decir por qué el huevo es mejor, dónde llevar tu ropa y por qué tienes que cuidar tu salud y todo lo que, vamos, lo que tú tienes en tu libro que es oro puro, pero que tenemos que encontrar en un libro, lo vamos a tener a una persona de distancia. Y en el momento en el que eso suceda, se va a generar la que yo quiero llamar la revolución de la conciencia. ¿Qué opinas de mi hipótesis? Estoy, o sea, absolutamente de acuerdo con ello y de hecho, pues como toda gran revolución, tiene que haber unos líderes que la lleven a cabo. Entonces, si tú no estás encontrando esas personas que te den esos consejos, a lo mejor es que tu misión es convertirte en esa persona primero y ser ese líder que lleve a la revolución de la conciencia de alguna manera. Pero sí que es cierto que hay tantos temas que engloban todo esto, como hablábamos del libro, que al final creo que es muy complicado que hoy en día alguien te pueda aportar en todos esos temas, pero creo que es bastante fácil que haya una persona que te aporte en alguno de esos temas. Por ejemplo, tú ya eres uno sabiendo simplemente que un huevo respecto a otro, la calidad gastronómica o de sabor ya es diferente. Ya eso es un punto para muchas otras cosas. Pero puede serlo, por ejemplo, un tema que es fundamental para todo esto, que es el tema de las finanzas. Creo que cada vez hay las personas están más concienciadas acerca de su comportamiento hacia sus finanzas y a la vez hacia el cultivo del cuerpo, que ya hemos pasado afortunadamente del paradigma de los 80, 90, del fisioculturista y de todo, a que el deporte y la alimentación son uno,
que están unidos y que nos llevan a ese entendimiento con el propio cuerpo. Y creo que las personas que están haciendo eso también son esos puntitos para otros. Entonces hay muchos puntos encendidos, cada vez habrá más y normalmente, como toda plaga, esperemos que la propagación de la revolución de la conciencia llegue a un punto en el que tenga una curva de escalada tan grande que suceda en muy poco tiempo. Al final yo creo que eso es la revolución. La revolución industrial se dio en cuestión de 20 años, ¿no? Y cambió el mundo en 20 años. Yo creo que así será y no sé si estoy pecando de optimista, pero también eso del optimismo es algo que me he puesto a pensar. Tú ahora dices que cada vez hay más gente que está más consciente de su alimentación y todo, pero ¿qué tanto nos engañamos? Porque cuando vamos avanzando en un tema, nos empezamos a rodear de gente, como tú lo dijiste ayer, con un tono que también nos puede sesgar de la realidad, porque si escuchas, por ejemplo, gente decir, no, la generación de ahora está peor que todas, o sea, son los libertinos o les da igual y no trabajan, ¿qué es real? ¿Lo que vemos nosotros o el optimismo que podemos sentir ahí en el aire o las noticias? Es que, ¿tú crees que nos estemos sesgando hasta cierto punto por estar en este rollo de lo que está pasando? Sí, de hecho, una de mis principales preocupaciones es que creo que el mundo se está polarizando en todos los sentidos. O sea, de hecho, por ejemplo, si te fijas en España que hay 300.000 partidos políticos, da igual. Hay una barrera en medio y hay unos que están a un lado y otros que están a otro. Uh-huh. Y creo que cada vez tendemos más hacia eso en la sociedad. Y por eso para mí es tan importante el tema de no juzgar a los demás, no estar criticando lo que hacen los demás, porque tenemos que tratar de ser inclusivos. Para mí esta revolución de la conciencia es que todo el mundo pueda participar de ello en base a sus criterios, a sus valores y todo. Y es fundamental el hecho de que pues los que estamos en ello, en vez de estar criticando a los que critican, tratemos de llevarlos a la vía de este optimismo realista, por así llamarlo. ¿La conciencia es conocimiento, es vibración o es una mezcla de las dos? Una vez, energía, conocimiento. La conciencia es conocerse a sí mismo. Okay. Yo diría que es conocerse a sí mismo. Creo que la conciencia es quitar ruido de todo lo que tenemos alrededor y encontrar la verdadera esencia de las cosas. Y que normalmente está relacionada con la felicidad, ¿no? Te quería comentar, la felicidad y el éxito es algo que nos pintan desde que somos niños, sobre todo en nuestra generación, como algo totalmente exterior. Y nosotros, vamos, en tu libro y cuando te acercas a fuentes de pensamiento más pegadas a la conciencia, te cambian la fórmula. Te dicen, mira, la felicidad no es esto, es esto. La riqueza no es tener mucho, es necesitar poco. Y todo esto va cambiando cómo abordas tu camino para llegar al éxito, porque ya te cambiaron la meta, ¿no? Yo creo que al final hay un tema común en la sabiduría universal desde los griegos, desde los egipcios, ni qué decir de los mayas, en los que hay muchas cosas en común, incluso con los hindúes y con las civilizaciones de la antigua China, ¿no? Y que podemos hacer hoy en día, que es, al final, lo que hay en el exterior es un reflejo de lo que hay en el interior. Y cada vez la física está demostrando más que todo es un tema vibracional, que aunque percibamos esto como muy sólido, en realidad está vacío. Es información, todo es información y todo está conectado. Entonces, creo que me perdí al hilo de lo que te estaba... Que somos un reflejo del exterior del Claro, interior. y que al final es importante que la felicidad y el éxito vaya en base a algo básico que está en nosotros mismos, porque cuando dependemos del exterior para llenar nuestro interior es cuando todo está mal, porque nunca va a estar perfectamente lo de fuera. En cambio, nosotros, si lo de dentro está bien, lo de fuera termina por estar bien, a la fuerza. Y fíjate que en este podcast sí o sí hablo de las diferencias entre México, España, y porque es lo que al final me ha llevado a tener mucho crecimiento. Y yo sí que veo que en México, el exterior, hay
no sé si decirte que en México estamos atrasados o es simplemente una particularidad, pero el exterior es mucho más importante. O sea, aquí ves a alguien en un carrazo, igual te da igual, ¿no? En México es muy importante. Estamos muy enfocados en el exterior. Y evidentemente la desigualdad, todo eso que está sucediendo en México, habla mucho de lo que está pasando en la conciencia colectiva del mexicano. Lo que te quiero decir es, ¿qué tanto qué tanto el reflejo exterior lo ves tú que empata con la cultura del mexicano? Tú que viviste ahí. La desigualdad, por un lado. La forma de siempre estar como al servicio de los demás. La cordialidad un poco de la mano de la hipocresía. O sea, todo esto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo, lo primero, eh, mi despertar de conciencia viene de México y creo que México es líder en personas que están despertando en el mundo. Okay. Yo he conectado con las personas más increíbles en este tema en México, porque una de las cosas que creo, y ahora vamos al tema de la desigualdad, es que se está recuperando y volviendo a respetar la cultura que había antes de que llegásemos los españoles a México, Sí. que es variadísima y muy fuerte en cuanto al conocimiento del mundo, ya sean los mayas o ya sean las civilizaciones que había en el centro de México. Entonces, creo que el recuperar esto está haciendo que muchas personas lo lleven a la sociedad moderna y se abre de otra manera. Y, por ejemplo, yo una cosa que percibí en la Ciudad de México, que evidentemente hay una enorme desigualdad, es que creo que cada vez hay más clase media, de alguna manera. Y en gran parte las personas o la gente joven que viene de familias altas, pero no tan ricas, se convierten en clase media y ya no en clase alta. Y también hay personas que eran de clase media baja que se están convirtiendo a la clase media. Entonces, yo creo que en un camino a la larga hay una igualdad un camino hacia la igualdad de oportunidades, que no igualdad de oportunidades, que va a minorar la desigualdad de alguna manera. Pero sin duda es un tema que es a nivel global, hay que frenar el crecimiento de las élites, porque es una paradoja que aunque se reduce la pobreza, que es en términos absolutos, la desigualdad aumenta a nivel global en términos relativos. Es decir, la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene cada vez Es es más mayor. grande. Pero sí que creo que cuando las personas que más tienen o tienen conciencia o que las personas que tienen conciencia les favorezcamos que tengan más, van a poner la energía en el sistema, en las personas que consideran adecuada, para que cada vez la desigualdad sea menor. Quiero decir, si tú eres una persona consciente y tienes un buen nivel económico, puedes utilizar ese dinero, esa energía, para ponerlo en el sistema, apoyar a proyectos, emprendedores o personas que piensen como tú o tengan valores similares. Entonces, la situación de un país no se puede alejar de la situación o el momento intelectual o de despertar de un país. Lo que entiendo es que este crecimiento de la clase media también va de la mano de un despertar o revalorar el origen de un país completo. ¿Cuál es la pregunta? O sea, si a esto te refieres, el hecho de que México esté regresando a valorar sus orígenes tiene que ver con el crecimiento de la clase media. O sea, que está mejorando el país porque están mejorando su estado intelectual. Sí, yo creo que al final hay o sea, cuando conocerse a sí mismo también es conocer la raíz de la que uno viene. Entonces, en esa parte yo creo que hay un salto cuántico en cuanto al conocimiento de los propios mexicanos de su país en base a conocer la cultura de la que vienen. Porque al final
qué tan importante es el contenido genético que tenemos de generación tras generación y que todos los mexicanos o la gran parte de los mexicanos llevan. Y es el volver a encontrarse con eso le hace tener, yo creo que un incremento de conciencia y, por qué no, del nivel de cultura general y intelectual. Ahora, en México también nos están, hasta cierto punto, mi percepción es que nos están separando. Están diciendo fifís y los demás. Ya no somos... Y siempre ha habido una separación. Tal vez ahora es consciente la separación. Igual nos están enemistando, están haciendo que, y me refiero puntualmente a AMLO, o sea, para ahora sí ser muy claro con mis preguntas, pero tal vez el simple hecho de darnos cuenta de esta diferencia y de esta discriminación, aunque lo hagan desde con el afán de separarnos o de enemistarnos, nos lleva por un camino de conciencia. Nos estamos dando cuenta que sí, efectivamente, todavía hay privilegios para los blancos, puntualmente, para la gente de origen europeo. O sea, todo este caos de polarización no nos lleva por un camino de al menos darnos cuenta que existen estas diferencias. Creo que, o sea, todas las desigualdades hay que ponerlas en la mesa, hay que ponerlas en la conversación, que al final normalmente se basan en privilegios históricos, no solo de personas blancas frente a personas de otras etnias, sino el hombre y la mujer. Uh-huh. Pero creo que hay un fenómeno global que consiste en divide et tempera, que es divide y vencerás. Entonces, siempre hay alguien interesado en que la sociedad civil esté dividida. Creo que nuestra labor como sociedad civil es estar unida. Los cambios que nosotros queremos ver solo los vamos a lograr como sociedad civil. Nunca, o me cuesta mucho pensar, que vaya a venir algún político que vaya a superar vaya a ayudarnos a superar nuestras diferencias. Porque ellos precisamente de lo que viven es de que estemos separados, ¿no? Y si es en dos, mejor. El malo y el bueno, el blanco y el negro, el azul y el rojo. Entonces, esa dualidad es de la que vive el sistema. Nuestro reto como sociedad civil es unirnos en nuestras diferencias y luchar por valores y por propósitos comunes. Y eso así ha sido todas las revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución de Mayo del 78, todas las revueltas que hubo en Latinoamérica, todo lo que se consiguió en base a derechos es porque normalmente hay personas que son capaces de mirar más allá de su propio objetivo y ponerse en común con otros para lograr los beneficios para la sociedad civil. Y creo que eso lo estamos olvidando. Nos hemos apalancado como sociedad y consideramos que compartir un tuit e insultar a 3 personas en Facebook es una revolución, y en realidad la revolución es algo mucho más cercano, que consiste en pues no decirle al otro que es fifí. ¿Cuál es la contraparte del fifí? No sé. Chairo. Chairo. En vez de tú eres blanco y yo soy negro, tú eres chairo y yo soy fifí, es, oye, me voy a sentar a hablar contigo porque piensas así y cómo podemos llegar a la conclusión, cómo podemos llegar a un acuerdo de algo común. Pero creo que el hecho de que tengamos la facilidad de decir tan fácil, de ofender al prójimo tan fácil, igual y es bueno porque nos estamos dando cuenta de cuánto resentimiento había guardado. Qué bueno que igual y nada más puedes tuitearlo y no es necesario que nos agarremos a golpes. Pero dentro de toda esta falta de respeto cada vez más evidente, sobre todo en Twitter, siento que está bueno que al menos sepamos, este güey me odia porque yo piensa que yo soy así y tal. Y igual y yo pienso que él es así o nada que ver, yo tengo buena vibra con todos, ¿no? Pero igual el primer paso para conocer nuestras diferencias es conocer evidentemente, lo que sentimos, nuestros resentimientos, lo que pensamos ya desde hace años. O sea, yo te puedo decir, como mexicano blanco que soy, te das cuenta me acuerdo de un trabajo en el que éramos un grupo de amigos que éramos igual y los más fresitas de la oficina. Y después de que trabajé ahí un año, me enteré que me odiaba la mitad de la oficina, güey. Por fresita y tal. Y si me lo hubieran tuiteado, igual yo hubiera caído en cuenta de que, vale, igual tengo que acercarme a dialogar. ¿No crees que dentro de esa separación hay el darnos cuenta que somos
que hay algo que nos separa tanto, nos va a unir. Sin duda, es que, y de hecho los prejuicios se heredan. Claro. Y eso es un tema que en México es muy, muy cabrón. Pero yo te voy a voltear y te voy a hacer la pregunta yo a ti. ¿Tú te acuerdas del anuncio que hizo la cerveza Indio hará un par de años? Que era un fake, que salía una modelo insultando a otra modelo porque era de origen indio. No me acuerdo. ¿No? Cuéntame. Te invito a que lo veas. No recuerdo muy bien, pero era como que si una modelo blanca se hubiera puesto a insultar a otra y le hubiera dicho pinche prieta y bla, 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 que en realidad no era así, pero era solo para poner el tema sobre la mesa. Y yo recuerdo que fue realmente polémico este anuncio, había mucha gente a favor y había otras personas, como por ejemplo mi amigo Eric Tapia, que es periodista, que hizo una campaña en contra de este anuncio porque decía que no todo vale en la publicidad, ¿no? Pero al final lo que ponía un poco sobre la mesa era el tema de cómo hay un lenguaje que está a una capita metida bajo la tierra que casi no se percibe, que es realmente racista y xenófoba en México. Totalmente, claro. Y yo como esto quiero ponerte... Yo fui a dar una conferencia en San Cristóbal de las Casas a chicos de diferentes universidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y entonces la mayoría eran de universidades públicas y había un grupito de una universidad bastante fresa, que era de Chiapas, que eran pues como te pasaba a ti en la empresa, no eran los más blanquitos. Y yo salí a tomar unas cervezas con ellos por la noche y ellos pues tenían muchos proyectos emprendedores que querían ayudar al sistema, que querían ayudar a su comunidad chiapaneca. Y tomando unas cervezas con ellos, pues descubrí que se insultaban de broma los unos a los otros. Ah, eres un pinche prieto o eres un indio. Como que era su manera. Y entonces yo me senté con ellos y les dije, ¿os dais cuenta de lo incongruente que es todo lo que me habéis estado contando hoy de cómo queréis mejorar la comunidad cuando vuestro lenguaje es de una élite que quiere perseverar en élite y que se considera superior? Esto es supremacista. Al fin y al cabo, no está tan lejos de los pensamientos de la Alemania nazi o de la Italia fascista, ¿no? Que es, hay una supremacía en base a un color de piel o una etnia o un pensamiento político. Entonces, al final, creo que hay algo que cada uno tiene que pensar en base a las cosas que dice y piensa acerca de todo eso, porque en realidad hay muchísima discriminación, hay racismo, hay homofobia y hay misoginia en muchísimos de nuestros comportamientos y de nuestras palabras. Y también creo que es un trabajo de interior. O sea, cuando tú empiezas a desmenuzar lo que hablas y te das cuenta que proviene de un origen racista, etcétera, tienes que coger todo lo que eres, agarrar lo que eres y verlo como, güey, esto lo dice mi papá. Uy, mi papá será racista. Tienes que empezar a poner en tela de juicio tu, y pongo comillas en el aire, identidad, ¿no? Porque sabemos que tu identidad la puedes moldear, pero el mexicano, por ejemplo, el mexicano grita, puto! Y claro, no son todos los mexicanos, pero eso sin duda tiene un origen homofóbico, ¿no? Y todos decimos, no, pero es que se refiere a la valentía, se refiere a la cobardía y tal. Sí y no, porque esa palabra originariamente se refiere a los homosexuales. De manera despectiva. De manera despectiva y ofensiva. Entonces, hay que ser bien autocrítico, pero también un tema que ahora está muy de moda es la hipersensibilidad de la gente que está luchando por esta igualdad. Y lo vemos sobre todo bueno, al menos yo en Estados Unidos, que hay escándalos todo el tiempo, pero alguien dice la palabra N en Estados Unidos y o sea, se le puede ir la carrera a la basura, para siempre, por decir una palabra. La dictadura de lo políticamente correcto. Exactamente, güey. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo podemos comunicarnos si no podemos ni siquiera ser nosotros? Ya todos, siento que mucha gente va con miedo de ser sí misma, con miedo a decir algo mal. Yo me di cuenta el otro día que dije, oh, that's gay, ¿no? Estaba con unos extranjeros. Y claro,
claro, igual está mal, pero me salió natural, pero pero me vieron feo, ¿sabes? Entonces, ya te empiezas a cerrar más, o sea, ya no hay esa comunicación, esa apertura. Y tú lo pones en el libro, hay que escucharnos, hay que entendernos, hay que ser tolerantes, incluso con el intolerante, ¿no crees? Sí, sí, completamente, sin duda. Y lo que creo que al final, creo que uno debe que eso dista de lo que estoy hablando de estos chicos, ¿no? Que una cosa es que tu comportamiento verbal sea completamente racista y otra cosa es que uno tenga que medir a todas horas lo que dice, porque es insoportable, ¿no? Claro, Entonces, eh, creo que también hay el pecado de sacar las cosas de contexto, es lo que sucede hoy en día y es altamente peligroso, ¿no? Porque si cualquier trozo de esta conversación, tú le cortas un trocito y lo sacas, puede ser horrible. Y esto como cualquier conversación. El peligro de hoy en día es que todo queda, ¿no? Como lo tuiteamos y lo posteamos todo, todo queda todo el tiempo. Pero sí, desde luego yo, ese camino que llevan especialmente en los países anglosajones de la dictadura de lo políticamente correcto, a mí me parece horrible. Y yo creo que si alguien al final todo es uno. Entonces, uno no puede andar juzgando lo que dicen los demás de manera constante. Bastante tenemos con empezar con uno mismo, ¿no? oye, la gente que estamos trabajando o hambrientas en trabajar nuestra conciencia, nos estamos empezando a comunicar entre nosotros, ¿no? Nos estamos empezando a contactar. ¿Cómo vas a llegar? ¿O tienes alguna fórmula o inicio de fórmula para llegar a la gente que aún no empieza ese camino y pueda leer tu libro y empezar precisamente con tu libro ese camino? Normalmente yo creo que cuando llega un libro como el mío a las manos de una persona o cierta persona se pone en el camino de otra persona, es porque ya ha habido un cambio en alguien, ¿no? Que a lo mejor no sabe expresar, no sabe decir. A mí eso me ha sucedido toda la vida. La vida me ha ido poniendo personas que yo llamo mentores, que me han dado pinceladas a dónde tenía que seguir el camino y qué tenía que hacer. Entonces, generalmente el inicio es que uno está completamente perdido. Pero creo que esa aceptación de que uno está perdido es el verdadero inicio es la iniciación a ese cambio. Sí, yo estaba pensando que tanto uno trae el ADN de ser mejor, ¿no? Y el crecimiento. Me estaba acordando justamente hoy, tuve que repasar varios términos para estar aquí hablando contigo, porque hay muchas cosas que quiero tratar contigo, pero me acordaba de yo a los 20 años y me acuerdo que fue una etapa dura que tuve que vivir en esa época. Y evidentemente yo estaba totalmente perdido y pegado a una sociedad potosina, porque yo soy de San Luis, muy cerrada, con muchos prejuicios, todo el tiempo te está juzgando. Sin embargo, mi mamá siempre ha sido curiosa de rollos de energía, de rollos de espiritualidad y ella creo que simplemente por ella ser así, fue contagiándonos al resto de la familia. A veces para bien, o sea, vamos, para bien inmediatamente, o a veces yo tuve que pasar por algo fuerte para después despertar un poco, ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, con mis amigos, de repente ya estamos todos en el mismo, empezando a agarrar un mismo canal. No sé si es la edad, no sé, o es esto que también es engañoso, ¿no? Que es nuestro círculo el que va de repente diciendo, oye, ¿ya leíste este libro? Ah, pues léelo. Ah, pues ya ¿viste esto? Y de repente nos empezamos a ciclar. Pero sí creo que es contagioso, tal cual lo de mi novia, que mi novia no es nada espiritual, pero tiene una conciencia de lo que tengo que comer y lo que es mejor que comamos. Entonces, nada, esto es simplemente un comentario de cómo creo yo que hay un largo camino para llegar a Yo un... creo que tener una conciencia acerca de cómo uno se tiene que alimentar es profundamente espiritual. Bueno, sí, 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 sí. Ahora, pero si tu motivación es que te dan asco los otros huevos, no sé, ¿crees que es espiritual? Sí, porque ¿por qué te dan asco los otros huevos?
pues igual es que tu conciencia y tu cuerpo se están comunicando. Claro, al final, digamos, es como si tú le pones trabas a un río, en general, todas estas cosas que hablo en el libro que a mí no me gustan son trabas en el río. Cuando haces que el río fluya, todo funciona. Porque al final la mala alimentación es una de las mayores trabas que hay en el río. Y seguramente tu chica sepa que, o no sepa por qué, pero sabe que le funciona mejor ciertas cosas que otras para su felicidad, para su bienestar. Y eso es profundamente espiritual. Oye, no trataste el tema de los vicios, me parece. No tan explícitamente. Beber, cigarro, ¿qué? ¿Qué es? Ley del 90-10. O sea, ¿eso lo reservas en tus gustos culposos? ¿Tú fumas? No. No, yo era fumador y al final, creo que cuando puedes convertir un vicio en una virtud. Creo que si disfrutas de fumarte un cigarro en una fiesta o de una cerveza, el problema está en cuando todo eso se convierte en una vía de escape, ¿no? Si no es lo mismo que salgas a tomarte un vino con un amigo a que te bebas 2 botellas todos los días porque tu vida es una mierda y necesitas salir de ello, ¿no? Entonces, creo que la moderación es una gran virtud y cuando sabes, y al final no nos vamos a engañar, también vamos a estar aquí 2 días, hay que disfrutar de la vida, ¿no? No hay que ser demasiado estricto con uno mismo. Si puedes disfrutar de pequeños placeres de la vida sin convertirte en esclavo de ellos, creo que está muy bien. Totalmente de acuerdo. Otro tema, las relaciones. Eh, qué tanto una pareja puede detener tu crecimiento? ¿Y qué tanto crees que si lo está deteniendo es... ¿dónde está la línea delgada entre ayudar a despertar a tu pareja o alejarte de ella? Yo creo que la vida ya es demasiado complicada como para ponerse trabas adicionales. Y al final, cada persona tiene su ritmo en la vida y su propia historia, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que no sea 100% es no. Si algo es casi sí, es que no, ¿no? 90-10, ¿no vale ahí? Yo creo que no, en esto no. Vale. ¿Por qué? Porque al final, si uno lo ve, cuando tienes dudas o no, o ves que te está eh, alguien te está, digamos, obstaculizando de alguna manera o tú estás obstaculizando a alguien, yo creo que uno sabe si eso tiene remedio o no. Y si la respuesta es no o lo duda, yo creo que lo justo para las dos personas es que eso no suceda más. Porque al final a lo mejor hay otra persona que a esa persona le puede ayudar en su camino y a ti también, y tú puedes ayudar a otra persona, ¿no? Porque al final creo que especialmente en una relación, cuando no estás convencido al 100% es injusto para la otra persona. Total, esa está poderosa. ¿Qué tanto las personas que nos ponemos enfrente sabemos, según lo que hemos dicho, que son reflejos de nuestro estado actual? ¿No? El exterior es el reflejo de nuestro interior. Ahora, de pareja en pareja hay un crecimiento. ¿Tú crees que hay parejas que estamos destinados, o todas las parejas estamos destinados a trascenderla, o sea, a dejar esa pareja? Eso lo hablé el ¿Cómo, otro. cómo? A ver. Si una pareja, y esto lo habla Isha Yod, que no tengo su libro aquí, pero ella habla de cómo todo el tiempo estamos creciendo. Todo el tiempo lo que nos ponemos enfrente nos sirve como un escalón. Y las personas no son una excepción. Entonces, si tú estás en un crecimiento realmente, eventualmente, por más que las personas sirvan para caminar a tu lado, vas a terminar pasando, dejando ir a esa persona. Aparte, el amor es desapego y estás creciendo constantemente. Así que las relaciones sentimentales tienden irremediablemente a terminar si hay un crecimiento constante. ¿Qué opinas de esto? Sé que estaba bien pacheco, güey. Pero a mí sí me ha puesto a pensar y sí me ha, no sé, quiero saber qué piensas porque está complicado, más cuando tenemos la idea de que, claro, la pareja que te hace bien, te hará bien siempre, pero igual y llegas a un nivel en el que ya no.
sea, Yo, ya. yo lo que creo es que Disney ha hecho mucho daño. Que al final tenemos una creencia de que encuentras a la persona ideal y entonces ya te puedes sentar, ¿no? Porque ya la encontraste y tu vida va a ser perfecta. Yo creo que como toda gran cosa en la vida, pues tiene un mantenimiento, ¿no? Y que es día a día y que lo más probable es que llegue un día en el que se termine. Porque pues al final dos personas son dos líneas que van y en el principio pueden estar cercanas y se juntan. Yo no creo que el crecimiento sea irremediablemente eso. Lo que sí que creo es que lo fundamental es que las dos personas acepten la velocidad en el crecimiento de la otra. A mí me llamó mucho la atención, creo que lo hablas en un podcast, de los minimalistas. Había una pareja que el señor estaba a tope, o sea, un rollo que tenía 8 cosas en su vida y la mujer decía, es que yo estoy comprometido con esto, pero no a este nivel, ¿no? Y habían llegado a un nivel de entendimiento que media casa parecía que se había mudado a alguien porque no había nada y la señora tenía un poco, ¿no? Y los dos se respetaban en que cada uno tenía su propia velocidad. Y yo creo que eso es un gran ejemplo de que dos velocidades de conciencia o dos velocidades de crecimiento personal pueden convivir. Si el que vive con solo 8 cosas le empieza a juzgar a la mujer porque no está al mismo nivel o la otra piensa que el otro se ha convertido a un extremismo, eso es como acabará la relación. Claro, el juicio y la limitación yo creo que van en contra de la libertad, que en teoría es el amor, ¿no? Dejar ser, fluir, no, vamos, ese dejar ser es no juzgar. Claro, porque o sea, lo que tiene que salir realmente al final termina saliendo. Yo Claro. creo que eso es lo básico. Entonces, si tú estás con una persona que tiene la necesidad de darse la vuelta al mundo sola durante 2 años, o le facilitas que lo haga o al final va a terminar sin ti haciéndolo. Claro, uno solo sostiene lo que no amarra. Exacto. Oye, y hablando de Disney, yo creo que este cambio de concepción de la pareja y de las relaciones está cambiando también. Eso sí estoy seguro, porque casi seguro que está cambiando para todos. Te voy a decir un ejemplo muy reciente. Fui a ver Aladdin, que es mi película favorita de toda la historia de Disney. Yo creo que de mi infancia. Y me acuerdo de cada escena, incluso de los diálogos. Y me acuerdo que al final, cuando el genio se... no es spoiler porque todo el mundo la ha visto y si no, pues ni modo. Cuando el genio se libera eh, y le dicen, bueno, genio, deseo tu libertad. Si lo has visto. Este, el genio sale volando en la primera y en la segunda desea su libertad y ahí todavía no están juntos Aladín y Yasmín. Y entonces de repente Yasmín dice, ¿dónde está este güey? ¿No? Y él como que ya había asumido el estar solo y libre y de repente empieza a caminar, a diferencia de la primera, todavía no están juntos. Empieza a caminar, el genio ya es libre, fuera del castillo y sale Yasmín, le dice, güey, quédate. Y entonces a mí eso se me hizo súper significativo, hasta me emociono. Porque claro, o sea, es el orden de esto que sucede es súper importante, incluso para los niños, para todos, que vemos primero Aladín decidió estar solo y luego Yasmín dijo, güey, no, espérate, no, quédate aquí, ¿no? Y igual y le estoy dando demasiada importancia al orden de cómo cambiaron las escenas en Aladino, güey, pero evidentemente yo creo que en todas las relaciones primero está la libertad y luego, y es que va del lado de la mano del amor, ¿no? Aquí no, en tu libro no hablas mucho de las relaciones y las relaciones sentimentales, pero creo que al final todo lo bueno que haces, que tiene conciencia, al final termina recayendo en uno mismo. Si tú tienes una pareja que te quiere y te respeta y todo, tú vas a estar más tranquilo. Si eres responsable con tus finanzas, tú vas a estar más tranquilo. Entonces, todo lo que te detenga a no tener esa libertad y ese bienestar hacia ti es perjudicial. Claro, y al final es que, o sea, realmente atraemos lo que tenemos dentro. Entonces, ¿cuántos amigos tienes que te dicen, todas las chicas con las que salgo están locas, mis relaciones siempre son tortuosas? Al final, uno lo atrae eso. Entonces, yo creo que uno en su interior debe tener primero ese cambio y al final atraes a la persona.
pero no atraes a la persona ideal y luego cambias tú. Entonces creo que ese es el punto fundamental. Y sí que creo que uno debe si realmente quieres a la otra persona, ser la mejor versión de uno mismo es la mayor muestra de amor que uno puede tener hacia la otra persona. Y ser la mejor versión de uno mismo generalmente suele ser dejar espacio y libertad a la otra persona, porque es que si no, Claro. es otra cosa. Claro, respeto, libertad. Es que yo cada vez que le doy vueltas todo recae en libertad. Claro. Dejar ser. Esto es lo que te hace feliz, vas. ¿Quieres hacer esto? Es que desde las cosas más estúpidas hasta lo más trascendental, incluso el ya no quiero estar contigo. Date, ¿no? Date. Oye, y bueno, para terminar esta entrevista, que me inevitablemente me pone a tropezarme con ideas porque evidentemente tocas muchos puntos que a mí me retumban porque les doy vueltas y porque los escucho y los leo en todos lados. Entonces igual por eso he estado hablando a veces un poquito en círculos, pero bueno. ¿Qué sigue, güey? Que este libro, dos preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de este libro? ¿A dónde quieres que llegue? Eh, opt- eh, Siendo optimista, ¿dónde te gustaría que llegara el mensaje de este libro que honestamente me encantó? Al final ya me lo estaba devorando sin control. Uno, y dos, ¿tú a dónde vas? ¿Qué traes? Pues yo creo una de las cosas que estoy más orgulloso y feliz en la vida es de haber escrito el libro sin ningún propósito, más allá de escribir el libro. Es decir, el libro era la meta en sí mismo. Yo no escribí un libro yo necesitaba escupirlo. Y de hecho me recluí ahí en San Miguel de Allende una semana para hacer que fuera realidad. Después, cuando lo terminé, decidí que iba a buscar una editorial y conseguí la editorial que quería, lo cual es una cosa que para mí fue maravillosa. El libro lleva publicado un tiempo y mi misión es que quede como una piececita que ayude a la persona en el momento adecuado a que la encuentre, ¿no? Que, que a ti te toque una tecla en el momento en el que lo leas y que lo puedas compartir con otra persona, ¿no? Y de hecho a mí me va nutriendo mucho el feedback que me dan las personas que lo leen, que es una cosa maravillosa, la verdad, recibir o un Instagram o un mensaje por Facebook de personas que están a 12.000 kilómetros de distancia que les ha servido de algo el libro. Y con base a eso, creo que habrá una segunda parte. En realidad empecé a escribir una segunda parte muy seguido de terminar el primer libro, pero noté que no fluía igual y decidí darle un espacio en el tiempo. Entonces, bueno, eso es la parte de ahí. Y la segunda, ¿hacia dónde voy yo? Bueno, por circunstancias de la vida yo regresé de México a España. Mi objetivo real es tener un puente en el Atlántico que me permita tener un pie en México y otro en España y una mano en Colombia, que también me gusta mucho, y poder... yo lo que más he disfrutado desde que escribí el libro es compartirlo con universidades y con empresas con un poco de apertura de mente para apoyarles en un cambio, que yo creo que viene un cambio de paradigma y hacer que también que... creo que hay una cosa muy importante, es que los chicos de las universidades, es decir, todos los que tienen, pongamos, entre 17 y 25 años ahora, se sienten un poco juzgados generacionalmente porque están siendo educados por alguien de una generación que no se corresponde con la de ellos, ¿no? Entonces, creo que también este libro y esta filosofía de vida les puede empoderar para decir, oye, es que tu manera de ver la vida no tiene necesariamente por qué estar mal, ¿no? Porque los valores generacionales han cambiado. Entonces, ¿por qué no apoyar a ser un puente entre esas dos generaciones? Como hablábamos ayer, que una está basada en los valores del esfuerzo y la perseverancia y la otra está basada en valores más emocionales, incluso espirituales. Generar un puente entre ellas dos y entre las empresas que estén haciendo así para que esta revolución de conciencia se dé lo antes posible y de la manera menos traumática, porque las revoluciones tienden a ser traumáticas, si lo piensas de Y alguna manera. violentas. Esperemos que esta no lo sea.
Yo creo que va a ser pacífica y que va de la mano de la revolución tecnológica. Te juro que me hizo clic cuando estaba leyendo tu libro. Dije, güey, esto va a pasar. Estoy casi seguro. Y De hecho, que antes se me olvidó comentártelo, lo que se malinterpretó mucho de los mayas es que era el fin del mundo en el año 2012, pero en realidad era un cambio de era. Los mayas, que eran muy listos y sabían mucho de cómo funciona el mundo y el universo, ya sabían que a partir del año 2012, que otros dicen que era el año 2016, había un inicio de un cambio de era hacia la era de la conciencia. Entonces, todo parece indicar que efectivamente estamos en el inicio de una nueva era y que es la era de la conciencia. Y si empiezas a leer un poco de otras grandes filosofías de vida o de sabidurías, como puede ser la cábala también habla de un fin último en la humanidad, como una apertura de conciencia y incluso los hindúes y los yogis hablan del fin último de la iluminación como fin del sufrimiento humano. Entonces, yo creo que sí está sucediendo y creo que no tiene vuelta atrás. muy buena. Em, los, todas las grandes civilizaciones también han tenido una postura frente a la alimentación. Esto me cayó el 20 con tu libro y yo siempre le había restado importancia, pero me quedó claro que ya estuvo. O sea, que si yo quiero ser mejor, tengo que ponerle más atención a la alimentación que yo honestamente siempre chiquité. O sea, ¿sabes? Ya no puedo hacerme güey. Y son aha moments, ¿no? Que tu libro me dio. Y que igual fue por dos frases ahí, ¿no? Qué importante es abordar todo esto, que mucho, te juro, el tema de la comida me cuesta trabajo. Y luego me di cuenta claro, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con cabalismo, con estas culturas, pues que al final todos buscan lo mismo, ¿no? A mí me decía una persona en México, me decía, güey, ¿tú eres un Ferrari o eres un bocho que está destrozado? Si eres un Ferrari, no vas a echarle alcohol de 96 grados al Ferrari, ¿no? Pues lo mismo es con la alimentación. Tú decides si quieres ser un Ferrari o si quieres ser un bocho y al Ferrari no le puedes dar mierda. Necesitas darle el mejor combustible que haya. El problema es que luego nos pensamos que podemos, que con que esté el Ferrari andando perfecto y esté bien pulidito y esté bien el asiento y todo, el motor, le hiciste el mantenimiento, podemos darnos chance de no ponerle buena gasolina. Lo que me refiero es que eres una persona honesta, eres una persona que medita, que hace ejercicio, tal. Dices, bueno, la comida ya chingue su madre. Y es de lo que peco yo mucho. O sea, y es lo que te decía, en el libro están 360 grados, que me va a costar trabajo, evidentemente, cubrir los 360 grados. Y que hay que tener tolerancia con uno mismo y con su proceso, y que hay que fluir también y no forzar, lo comentaste ahorita, no forzar el crecimiento y tampoco estarte martirizando porque no comiste, porque estás tomando una Coca-Cola un día, pues también, entonces hay que fluir, pero hacerlo consciente, qué importante, Bueno, darte, por eso, y ya esto también lo tengo que comentar, ayer se trató en la presentación del libro un poquito, tú dices, somos lo que comemos, etcétera, somos lo que pensamos, lo que decimos, sí, hacemos. hacemos, perdón, No, también. que lo que decimos, sí, Somos lo que hacemos, compramos, eso es súper, comemos, súper decimos y cabalista. pensamos. Total. Bueno, somos lo que consumimos, güey. Lo que consumimos de información. Libros, audiolibros, podcast, YouTube. A mí me impresiona cómo me han abierto los ojos. Videos de YouTube que un día me topo enfrente en recomendados y me meto a un mundo nuevo, güey. Entonces, a la gente que está aquí escuchando, que ya llegó a un minuto, con una hora, perdón, con 6 minutos de escucharnos, está buscando algo y evidentemente está encontrando algo. Entonces, pues nada, güey, simplemente tú qué nos recomiendas para consumir.
libros, danos consejos de, güey, autores, tendencias, tal. Bueno, yo creo que en lectura hay que ser muy cuidadoso porque creo que hay una tendencia de la autoayuda muy fuerte y que hay cosas muy valiosas y hay cosas que hay que quitar. Yo acabo de leer, me gustó mucho El poder de la hora, Buenísimo. que la verdad que es Está un complicadito. hostiazo tras otro Sí. cada página, ¿no? Uno piensa que ha llegado a cierto nivel de cosas y dice... ¿no? Ese, por ejemplo, yo creo que es muy válido para las personas que no pueden callar la mente, ¿no? Que, o sea, si no eres capaz de estar 10 minutos concentrado en esos 10 minutos, debes leer ese libro. En tema financiero, hay dos que a mí me cambiaron mucho la vida. El primero es sobre todo ese, Los secretos de la mente millonaria. Ujú. Y el segundo es La vía rápida del millonario, que el título no me gusta, pero en realidad la segunda parte, o la tercera parte, no recuerdo, la que habla, es en realidad una fantástica manera de un plan de empresa escalable por una persona que ha tenido mucho éxito, ¿no? Que es, lo que me gusta de los dos es que son personas que realmente han tenido ese éxito con lo que hablan. Otro que a mí me encanta y facilísimo de leer es El santo, el surfista y el ejecutivo. Ese libro es uno de mis favoritos. Y también me gusta mucho El peregrino, de Paulo Coelho. Y luego, de otro tipo de libros, yo recomendaría, pues creo que es más duro y hay que estar en un nivel de conciencia bastante elevado. Es Satán, una autobiografía de nuestro mayor oponente, el ego. Es un libro de la Cábala, escrito por un rabino de la Cábala. Y de hecho el segundo título del libro, o el subtítulo del libro, es Como le fue contado al rabino Yehuda Erf, ¿no? Que se supone que es la conversación de Satán, que es nuestro oponente, ¿no? Que es el genio, ¿no? Al final es la misma parábola todo el tiempo, es superar a los demonios de uno. Ese libro para mí fue una auténtica masacre a muchos de mis principios y de mi manera que tenía de ver la vida. Lo he leído ya más de 15 veces y cada vez que lo he leído me ha aportado algo. Pues genial. En la Ciudad de México lo pueden conseguir en los centros de la Cábala y no sé si está en las librerías, pero hay un centro en Polanco y Si no, en otro en Santa internet. Fe. Si no, en internet En seguro que internet sí. de volada. Y si no, también pongo los links lo busco y lo pongo en la descripción Sí. del podcast. Pues muchas gracias. Al final termino con palabras de agradecimiento. Este podcast evidentemente aún no tiene un alcance masivo y por eso te doy doblemente gracias por invertirle 1 hora y cacho de tu vida, más el trayecto y tal. Te lo agradezco de verdad profundamente. Ha sido un honor conocerte, toparte, leer el libro y sé que seguiremos pues conviviendo y yo seguiré aprendiendo mucho más de lo que tienes que aportarme. Muchas gracias y adiós. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos los que han empleado 1 hora y... 11 casi. Mira, 11 minutos. 1 hora, 11 minutos y un segundo es un buen número por escucharnos. Estará excelente. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Chao.